acá en este lugar. ¿Qué pasó? Cuando murió mi hijo de 2 años. ¿Qué fue lo que te pasó en la mano? Me picó araña. ¿De cuántos meses estás? 7 meses. ¿Y vas al médico a que te revise? No. ¿Nunca fuiste todavía? De los guaraníes con los que se encontraron los españoles y los portugueses durante la conquista, solo quedan en la provincia de Misiones unos 7000. Viven arrinconados en tierras privadas o fiscales y siempre en constante peligro de desalojo. Estos son los últimos miembros de la etnia Mbiyá. Esta comunidad está viva porque siempre se refugió en los montes, lejos del sometimiento de los conquistadores y de la evangelización jesuítica. Sobrevivieron a la persecución, pero ahora siguen aislados y desprotegidos. Se alimentan del monte, un monte del que ya no queda casi nada, y beben de los ríos y de los arroyos. Aguas que están cada vez más contaminadas y que los están enfermando. De ahí nosotros que sacamos el agua. Pero si cuando llueve, mira cómo estamos medio altura por acá. Y entonces, incluir el agua, todo sucio, viene para allá, ¿no es cierto? Entonces, si cuando llueve grande ya estamos sucios todo el agua. Cuando toma agua sucia y agarra diarrea y también fiebre. Y eso es lo que siempre agarramos a nuestros chicos. Rosalino es uno de los caciques de estas comunidades que han quedado aisladas entre sí y que parecen estar aisladas de todo, como de la medicina y de los centros de salud. Acá, por ejemplo, no tienen vehículo, es difícil, vamos esta mañana, o sea, más tarde. No vienen los médicos. No vienen los médicos, y entonces los enfermos no esperan, ¿no? Mariano fue el que más sufrió no tener agua potable para su familia. Me pasó algo que acá en este lugar. ¿Qué pasó? Cuando murió mi hijo de 2 años. ¿Murió? Por causa de, según hicieron doctores, que por contaminación de agua, no sé yo. ¿Y cómo se llamaba tu bebé? Se llama Juan Manuel. Dice que su hijo recibió una atención médica superficial y que por eso no resistió. Vino el doctor, me dieron solamente paracetamol. No trae ni, si como los doctores tienen que traer cualquier cosa para controlar el pecho, qué es lo que tiene. Entonces dieron solamente paracetamol y ese no. No hizo nada. No. 6 de cada 10 son analfabetos y muchos no tienen documento de identidad. Esto los margina hasta de los planes sociales de 150 pesos que reciben otras comunidades. Y si no tenés documento no te pueden dar un plan. No te puede. Igual solamente el chico tiene, si tiene chico solamente no se puede tampoco. ¿Y sin los planes, cómo haces para vivir? ¿De qué vivís? ¿Haces artesanías? Estamos viviendo el tema de artesanía, uno dice canato, como yo dice artesanía, así vivimos. La Dirección de Asuntos Guaraníes, que depende del gobierno de Misiones, es la que tiene que velar por el pueblo originario de esta zona de la Argentina. Según datos oficiales, ese organismo tiene un presupuesto anual de 2.800.000 pesos. A esa suma hay que agregarle los aportes que hacen otros ministerios, como el de Salud, Desarrollo Social y Educación, que quintuplican este presupuesto.
Pero estos son solo números fríos que contrastan con la realidad de esta gente. Es de que acá nadie nos viene ni de parte del gobierno, ni nada. ¿Y los de asuntos guaraníes cuándo vinieron? El asunto guaraní, ese día viene en el agosto, cuando miró mi hijo. ¿Y los doctores vienen por acá? Sí, a veces vienen. A veces. Sí. ¿Hace cuánto que no vienen? Hace un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y cuando vienen qué hacen? ¿Los revisan? Sí. ¿Y a vos qué te dicen? ¿No estás un poquito flaquito? Sí. ¿Estás flaquito? Una investigación oficial de 2008 reveló que el 57% de los niños indígenas de Misiones padecen graves problemas de alimentación y el 43% tiene desnutrición crónica. La mayoría de las mujeres embarazadas terminan teniendo sus bebés en medio de sus precarias chozas porque no hay una salita de primeros auxilios y porque el hospital más cercano está a 1 hora y media a pie. ¿Cuántos años tenés? 17. 17. ¿Y tenés hijos? Sí, ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3 hijos. ¿Y estás embarazada? ¿De cuántos meses más o menos? 6 meses. 6 meses. ¿Y fuiste al médico a revisarte? ¿No? ¿Desde que te embarazaste no fuiste? ¿Y vino algún médico acá a verte? ¿Para revisarte? ¿No vino ningún médico a revisarte? Ellos se enfrentan permanentemente a los peligros de la selva. En nuestra recorrida encontramos a Eva. Antes de hablar con ella, observamos que su mano estaba muy hinchada. ¿Qué fue lo que te pasó en la mano? Me picó araña. ¿Y qué te pasó en el dedo? ¿Te duele? ¿Te pica? Sí, demasiado duele. ¿Te duele mucho? No, Y por ahí habría que ir al médico, ¿no? No había tiempo para charlas y la acompañamos durante su largo camino hacia el hospital de la localidad de San Ignacio. Ah. ¿Te duele? Sí, ¿Cuándo fue eso? hoy la mañana. ¿La mañana? Bueno, vamos a decirle a la enfermera que te haga la desinfección, picadura de insectos. Cuando volvimos a las comunidades, dentro de una choza encontramos a Don Palacios. Él padece una rara enfermedad, sarna noruega, un mal que no existía cuando ellos eran los únicos habitantes de estas tierras. Está postrado en un colchón sucio y roto desde hace más de 6 meses y ya casi no hay luz en su mirada. Una mirada que se va apagando poco a poco. Igual como sarna, pero no dijo que médico. El médico Chucho, el doctor no sabe nada qué es lo que tiene. Estos guaraníes de la etnia Mbiá están enfermos, están solos y están desapareciendo.